Amén, gloria a Dios. ¿Cómo estamos gozosos esta mañana? A pesar del clima. Está rico el clima, ¿no? Ya vamos a empezar los climas de calurosos. Ya vamos a empezar a tener calor en las noches. Pero dice Dios que todo es ¿qué? Bueno. Porque todo viene de parte de ¿quién? De Dios. Amén. Cierra tus ojos. Señor, gracias Padre por esta mañana. Gracias por este día que tú nos has puesto para alabarte, bendecirte, glorificarte y exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. Hemos alabado y bendecido tu nombre. Hemos cantado que queremos ver tu gloria. No tan solo queremos verla, sino queremos sentirla. Queremos estar en tu presencia cada día en nuestras vidas. Y gracias porque estás con nosotros siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Luis hablaba de un servicio, pero un servicio es un compromiso al Señor. Está bien de la mañana que es un compromiso donde debe ser diligente, obediente, poner atención y tener una consagración. Un servicio de Dios no es a medias. O se lo das o no se lo das. Recuerden que la Biblia dice que Él vomita ¿a quién? A los tibios. O lo haces bien o no lo haces, ¿sí? Es que te invitamos a un servicio, pero realmente que sea para el Señor. Amén. Ok. Hermanos, vamos a ver algo muy importante, que ahora viene la famosa Semana Santa, donde todo el mundo se da sus golpes de pecho, todo el mundo se santifica, reconoce a Dios, se acaba esa semana y sigue igual. Pero vamos a ver algo muy importante. En Belén inicia la redención del mundo. En Belén, porque nace nuestro Señor Jesucristo. Inicia una nueva época. De ahí empezamos a contar antes de Cristo y después de Cristo. Iniciamos ¿qué? Una era en la cual Dios quiere redimir ¿a quién? A todo el mundo. Bien es cierto que venía a su pueblo de Israel, pero en realidad es el tiempo de redimir a todo el mundo. Después en Nazaret se desarrolló Jesucristo, y en Nazaret empezó a hacer la obra maravillosa que Dios ha hecho. ¿Y dónde la terminó? En Jerusalén. 3 partes que marca la iglesia, donde marca lo que vino a hacer Jesucristo. En Nazaret y todos los lugares que fue, tenía mucha gente que le seguía, muchísima gente, pero en especial tenía 12 discípulos. Esos 12 discípulos vieron grandes milagros, grandes cosas maravillosas que Jesús les mostraba. ¿Y cómo creen que estaban ellos, los discípulos? ¿Cómo creen que se encontraban ellos? Gozosos, alegres, contentos. Querían todo lo que decía Jesús, todo lo creían, es más, los seguían a Jesús. Veían muchos milagros. ¿Como cuáles? ¿Cuáles milagros veían los discípulos? A ver, uno por uno. A ver, hermana Rosita. Sanó a los leprosos, resucitó a Lázaro, multiplicó los panes, liberó hermana Isabel. ¿Qué milagros hizo? Otro distinto. Hizo muchos milagros. Ganó a los leprosos, resucitó. Sí, a ver allá atrás, hermana linda, los milagros de Jesús.
¿Cuál? El manto, el flujo, hermanos, el agua en vino, calmó tempestades, hizo que Pedro caminara en el mar, sanó a la suegra de Pedro para pagar los impuestos, el dracma, e hizo grandes milagros Jesús. Y estaban los discípulos contentos, gozosos, y decían, Él viene a redimir, ¿quién? Al pueblo de Israel. Y venían gozosos, y donde iba Jesús, lo seguía la multitud. El sermón del monte, bienaventuranzas que da ahí, somos la luz del mundo, la sal del mundo, y empieza a predicar Jesús. Y lo empieza a seguir la multitud y empieza a revivir lo que no tenían después de 400 años, un mensaje de amor, un mensaje de libertad, un mensaje que Dios quería que tuviera su pueblo. Todo iba bien, todo parecía que iba a estar cosas maravillosas, pero lo que no sabían es que el hombre tiene un fin. Todos nosotros tenemos un fin, que vamos a llegar a la presencia de Dios. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y Jesús ese hombre, era hombre y tenía un fin y lo tenía que cumplir. Eso es lo que no entendían ellos. Pero Jesús les había dejado muchísimas promesas les había dejado Jesús. Pero había un enemigo llamado Satanás, y Satanás es el padre de toda mentira, y lo que provoca el desaliento es que tú te olvides de la presencia de Dios. El desaliento te provoca una ceguera espiritual. El desaliento te provoca que te quejes contra Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no lo hiciste? Yo quería que lo hicieras, pero ¿por qué pasó esto? Y el desaliento empieza con tu esposo, con tu esposa, con los hijos, en tu trabajo. Señor, ¿por qué lo perdí? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi esposo es así? Y ese desaliento es porque empiezan a quejarse contra Dios. Pero esa es un arma favorita de Satanás, porque el desaliento provoca eso. Tristeza, una ceguera espiritual. Y se lo pasaron varios siervos de Dios. Te voy a dar unos ejemplos. Moisés, Números 11:15. Vean qué hace Moisés. 11:15. Un siervo tomado de Dios, un siervo que hablaba cara a cara a Dios, un siervo que era el profeta de Dios. Y dice así, Números 11:15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos, que yo no vea mi mal. Se estaba quejando contra quién, contra Dios, por el pueblo que le dio. Dice Dios, mira a tu pueblo. Escuchen bien, Dios le dice a Moisés, mira a tu pueblo. No dice Dios, mira a mi pueblo, sino dice, mira a tu pueblo, Moisés. Vean nada más lo que le dice Dios a Moisés. Y Dios empieza a desalentarse, empieza a quejarse, a pesar, escucha bien, que vio las maravillas de Dios. Muchas vemos las maravillas de Dios, hermano. Vamos ahorita que los discípulos vieron las maravillas de Jesús, vieron los milagros, pero hubo un desaliento tremendo, un desaliento que se dispersaron. Y vamos a ver qué pasó en ese momento. Amén. Otro siervo que se desalienta fue Josué. Veamos Josué 7:7. Josué 7:7. Dice así,
Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo al Jordán para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado. ¿De dónde? O sea, que se quedan ¿dónde? En Egipto. ¿Ya lo vieron? Josué, un guerrero de Dios, tuvo desaliento, se quejó a Dios. ¿Ya lo vieron? Pero Moisés y Josué, Dios estuvo con ellos. Dios está contigo. A pesar de lo que le decimos a Dios, a pesar que nos quejamos de Dios, Dios está ¿con quién? Contigo. Amén. ¿Lo crees? Elías, Primera de Reyes 19:4. El profeta Elías dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando ¿qué? Morirse. Como el profeta Elías, deseando ¿qué? Como si Dios lo usó de una forma tremenda Elías. ¿Y qué dice ahí? Que deseaba ¿qué? Morirse, hermanos. Teniendo la presencia de Dios, estaba ¿qué? Desalentado y quería morirse. ¿Y tú crees que Dios lo va a dejar? ¿Tú crees que Dios te va a dejar? No, no te deja Dios. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Hermano, vean hasta dónde llega el desaliento, hasta dónde llega la queja. Llega hasta dónde, hasta quitarse ¿qué? La vida. Pero Dios no quiere eso. Dios siempre va a estar ¿dónde? Contigo, a pesar de las circunstancias, a pesar del desaliento, a pesar de la queja. Dios está contigo. Y algo muy importante, Él te busca. Hoy te vamos a ver cómo Él te busca y te encuentra y te dice: tú eres mi hijo amado, y sigue adelante porque yo estoy contigo. Amén. Y así fueron varios siervos más que tuvieron un desaliento. Job, David, el rey David también tuvieron ese desaliento, esa queja contra Dios. Y también los discípulos tuvieron ese desaliento. Vamos a ver por qué tuvieron ese desaliento. Dice la Biblia: maldito el que confía ¿en quién? En el hombre. Los discípulos habían fijado su vista en el hombre, en la humanidad de Jesús. A pesar de haber visto los milagros que Jesús hizo, y decían: el profeta, le pregunta a Pedro: ¿quién dices que soy yo? Uno dice que soy Elías, otro dice que soy, y tú dices que quién soy. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Reconocían que era ¿qué? El Hijo de Dios viviente, que era el Mesías. Pero a pesar de eso, se les olvidó un momento todo lo que les había dicho Jesús, todo lo que habían visto Jesús. La pregunta es: ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Has visto las maravillas de Dios que ha hecho en tu vida? Dios ha hecho muchas maravillas en tu vida. Y los discípulos veían a Jesús como un hombre. Pero algo muy triste pasó, hermanos. Muy triste pasó. Y vamos a ver Emaús. Ese camino de Emaús, donde vamos a ver cómo se enfría el corazón y cómo arde el corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy en día? ¿Cómo está tu relación con Dios hoy en día, a pesar de las circunstancias
con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu trabajo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué le puedes decir a Dios en este tiempo, a pesar de lo que está pasando? ¿Qué le puedes decir las situaciones en las cuales hemos pasado y aún así Dios está contigo? Dios está contigo. Y van a ver algo muy importante hoy. Emaús está en Lucas 24, 13, 35. Empezamos. Y aquí dos de ellos iban a... Si tú lees en el capítulo 24 arriba, ahorita te lo voy a describir, narra algo tremendo. Ahorita van a ver qué van a narrar. Dice aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Iban dos ¿qué? Dos discípulos. Y estaban a 60 estadios. Más o menos, yo no tengo noción de distancias, son de 10 a 11 kilómetros. Si me dan los hermanos que calculan más o menos, de 10 a 11 kilómetros del DF, ¿a dónde es? Atlán, a Tizapán, a Cuernavaca. No sé la verdad, pero es una distancia muy larga. E iban caminando 10, 11 kilómetros, iban caminando. Iban hablando entre sí todas aquellas que habían acontecido. Sucedió mientras que hablaban y discutían entre sí. ¿Qué estaban discutiendo? Escucha bien. Que habían prendido a Jesús, que lo habían golpeado, que lo habían crucificado y que lo habían puesto en una tumba. ¿Iban contentos? Iban tristes, iban desolados, iban con desaliento, ya no sabían qué hacer, hermanos. Se habían olvidado de las promesas de Dios que antes les dijo: es necesario que padezca el Hijo del Hombre, pero al tercer día resucitará. Habían olvidado esa promesa. Todos lo dejaron, se escondieron, se les olvidó todo lo que Dios les había enseñado. Se les olvidó que con oración y ayuno liberaban a los demonios. Se les olvidó todas las enseñanzas que Jesús les había dado en esos 3 años. En pocas palabras dijeron: se perdió todo. Jesús fue mentiroso, nos abandonó, nos dejó, está muerto. Ya no podemos hacer nada. Y a veces pasa eso en nuestras vidas. Pensamos que no se puede hacer nada. Olvidamos lo que Dios tiene en nuestras vidas. Olvidamos lo que Dios puede hacer con la esposa, con el hijo, aún con la familia. Lo olvidamos y nos sentimos desalentados, nos sentimos tristes y nos alejamos de Dios. Y ese camino a Emaús, empiezan a alejarse de Dios y empiezan a platicar y empiezan a decir todas las cosas que habían pasado, cosas tristes que le habían hecho a Jesús, cosas tremendas que habían hecho a Jesús. Lo que no sabían es que era por ellos, por ti y por mí. Y seguían su camino. Y el desaliento, hermano, y el desaliento y la queja hace que tengas una ceguera espiritual y no veas que Jesús está a tu lado. Sigo la lectura. Y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Quién se acercó a ellos? Jesús. Jesús estaba con ellos, pero estaban tan desalentados, estaban tan tristes que no sabían quién era ese varón. Cuando estás triste, cuando estás desalentado, hermano, escucha bien. Dios está de tu lado. Dios está contigo. Y Jesús los buscó y los encontró. Dios te busca. Dios no te deja. Aún ese desaliento, Dios te busca y está contigo. Y se pegó a ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Le digo, ¿qué platicas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has oído las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Habían visto milagros, conocían a Jesús en Galilea, en Nazaret, en Capernaum, en Samaria, lo conocían en todos los pueblos donde había estado Jesús, lo conocían, sabían quién a quién, Jesús. Y le preguntan, ¿tú no conoces a Jesús? ¿Tú no conoces lo que había pasado? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón, ¿qué? Profeta, que hablaba cosas de Dios, poderoso en obras. ¿Por qué? Porque hacía milagros, liberaba a los que estaban endemoniados, sanaba, daba vista a los ciegos, hacía cosas maravillosas, portentosas, calmaba las tempestades, hacía cosas que nunca habían visto. Por eso que dice aquí, poderoso, poderoso, en obra, en palabra, delante de Dios. ¿Y de quién? Y de todo el pueblo. Conocían a Jesús, seguían a Jesús, les daba de comer, les daba palabra, mostraba milagros poderosos. Pero los discípulos estaban tristes, lo dejaron, se desalentaron, dijeron, ya se acabó, ya no está el pastor, ya se acabó Centro de Cristiano Barak. Se desalientan. Pero ¿sabes qué? Dios está aquí. Dios está aquí. Y él lo quería mostrar Jesús, que Dios estaba con ellos, que no perdieran la esperanza, que no perdieran lo que Dios les había dicho, porque en Dios son las promesas, el sí y el amén. Algo maravilloso. Y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Fue algo doloroso, hermanos. ¿Cómo vieron ellos? ¿Cómo lo golpearon? ¿Cómo lo crucificaron? Fue escarnio de los soldados romanos. Fue algo terrible que sufrió por ti y por mí. Por eso que esta Semana Santa empiezan a recrear lo que le hicieron a Jesús. Hombres que quieren ser igual que Jesús toman ese lugar, pero únicamente lo que hizo verdaderamente, ¿quién fue? Jesús. Y ese sufrimiento lo hizo por ti y por mí. Ese dolor lo hizo por ti y por mí. Y déjame decirte que Jesús también tuvo un momento de duda, de desaliento. Dice, Padre, si te es posible, pasa de mí, ¿qué? Esta copa, porque sabía que era algo tremendo que le iba a pasar, mas sin embargo él dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Y ya sabía lo que le iba a pasar, y ya sabía ese dolor que iba a pasar por cada uno de nosotros, ya sabía ese golpe, ya sabía ese insulto, ya sabía cómo iba a morir, mas sin embargo lo aceptó por todos nosotros, por ti y por mí. Y los discípulos no sabían qué hacer. Los discípulos, cuando vieron eso, empezaron a esconderse, a huir de Jerusalén. Se fueron ¿a dónde? A Emaús, 10-11 kilómetros fuera de Jerusalén. Se empezaron a dispersar, se empezaron a ¿qué? A desconsolarse. Ya no sabían qué hacer. Jesús había muerto. Jesús los había dejado. Jesús los había mentido. Mas sin embargo se olvidaron la promesa
Veamos Mateo 16, 21. Esa promesa se las dio muy grande y muy poderosa. Y esa promesa se cumplió. Desde aquel tiempo comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿De quién? De los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar. ¿Cuándo? Ya sabían la promesa. No la creyeron, hermanos. No creyeron esta promesa. ¿Tú crees las promesas de Dios? Que no se te olviden las promesas de Dios. Y esta es una promesa que les había dado, que iba a sufrir, que iba a caer en manos de quién, de los ancianos, sacerdotes, iba a morir. Pero dice, no se preocupen, al tercer día estaré con quién, con ustedes. ¿Ya lo vieron? Y aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, que antes días fueron al sepulcro, y con uno hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que dijeron, y fueron algunos de los sepulcros, hallaron así como las mujeres había dicho, pero a él no lo vieron. Y Jesús les contesta. Entonces él les dijo, insensatos. Jesús les dice, insensatos, tardos de corazón para creer todos los que profeta han dicho. Le dice, ¿cómo es posible que no se acuerden todo lo que el profeta les ha dicho y lo que yo les acabo de decir? Que va a tener que sufrir, que va a tener que padecer como un cordero sin mancha, ir a donde, a ese sacrificio por cada uno de nosotros. Y una de las promesas grandes está en Isaías 53, 3:10. Isaías 53, 3:10 dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió muchos dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, por lo cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió boca. Una profecía que se cumplió en Jesús. Una profecía que estaba escrita. Una profecía que conocían, mas sin embargo, no la entendieron. Iban tristes, desilusionados, porque no sabían lo que iba a acontecer. Vieron la humanidad de Jesús, vieron un hombre muerto, pero no sabían si en verdad era el Hijo de Dios. Pero siguen su camino. 26. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declara todas las escrituras que le decían. Nada más imagínense este forastero acercarse a los discípulos y le empezó a decir todas las profecías. Yo creo que se preguntan, bueno, ¿quién es él que sabe todo esto? Mas sin embargo sus ojos seguían que cubiertos, no entendían nada, no entendían de la sabiduría del hombre que le estaba diciendo a ellos, porque era Jesús mismo que estaba
narrando lo que tenía que padecer. Y llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué pasó ahí? Entonces les fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y decía uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuanto nos abría las Escrituras? Hermano, de esa frialdad que tenían, de esa desilusión que tenían, su corazón ¿qué? Ardía por la palabra de Dios. Así está tu corazón. ¿Arde tu corazón cuando estás en la palabra de Dios? ¿Arde tu corazón cuando estás sirviendo a Dios? ¿Arde tu corazón cuando estás buscando a Dios? Dice que David tiene corazón como a quién? A Dios. Y ellos ardía su corazón. De ese desaliento empezó ¿qué? El gozo. Empezó a querer arder su corazón, a llenarse del fuego nuevamente, y corrieron nuevamente a los discípulos y decirles: es verdad, Jesucristo ¿qué? Ha resucitado, Jesucristo ¿qué? Está vivo, Jesucristo está con nosotros y va a cumplir todas las promesas que nos ha dejado. ¿Lo crees? Te dejó muchas promesas. Te voy a decir la fundamental. Te dejó al Espíritu Santo, que ya lo tienes. Te digo que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pondrás manos sobre los enfermos y sanarán. Hollarás serpientes. Tienen la autoridad en Cristo Jesús para hacer las obras del diablo. Y cuando vieron que eso los discípulos, su corazón se llenó de fuego, se llenó de gozo. Se juntaron en Jerusalén, vino el Espíritu Santo, los llenó de fuego y de poder. Y ahora tú estás aquí gracias a las buenas nuevas que Jesús está vivo. Porque las buenas nuevas son para ti y para mí. Jesucristo no está muerto, está vivo. Y ese fuego de Dios lo tienes tú, lo tienes yo. Que arda tu corazón, hermano. Que arda tu corazón. No importa la situación que tengas, no importa la situación que estés pasando en tu hogar, en tu trabajo, con la esposa, con los hijos, con la familia, no importa. Dios está contigo. Dios los busca y los encuentra y los trae con ¿qué? Con lazos de amor, porque Dios es amor. Hermano, quitemos todo desaliento, quitemos toda queja, quitemos toda cosa que no agrade a Dios de nuestras vidas y no confiemos nuestra fe en un hombre. Si nuestra fe sea ¿quién? En el Dios vivo y verdadero, porque Jesús es un Dios de vivos, no de muertos. Y Dios está contigo y conmigo. Está contigo y conmigo. Y quiere que ese gozo lo tengas siempre. Lo tengas siempre a tu lado, creyendo que nunca te va a dejar. Los únicos que lo dejamos, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero sabemos algo muy importante, que a pesar de las situaciones, Dios está contigo. Y dice la última promesa: finalmente
se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Quita toda incredulidad, hermano. Quita toda incredulidad. Tu fe la ves de poner ¿dónde? En Dios. Y dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el monte y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarás. Una promesa a los discípulos de Dios. ¿Cuántos discípulos hay de aquí? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo? Es la promesa que dijo: no os dejaré huérfanos, les dejaré aquí un consolador, que es el Espíritu Santo. Dice: yo estaré contigo siempre, todos los días, hasta que fin del mundo que yo te llame. Que ese fuego no se apague, hermanos. Que ese fuego siga agradando a Dios, no al hombre. Es lo que quiere Dios en esta mañana, que a pesar de las circunstancias, Dios está contigo. Quita todo desaliento, quita toda queja, quita toda tristeza. No importa que esté pasando en Centro Cristiano Barak, pero Dios está en Centro Cristiano Barak ahora y siempre, porque es un Dios vivo y poderoso. ¿Lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor, dile: gracias, Dios.